Egun ondan hori eta ongi etorri guztioi. Ezan baino lehen Markainak, diputatu nagusiaren aldetik, ezinezko bat sortu zaio, azken momentukoa eta ezina beak hemen egotea. Nahiz eta bera nahi lukeen Antoniorekin izan. Asko estimatzen duelako bai Antonio eta bai Jodeko. Honekin batera, esan askoetik balkate bezala, ohore mundiba da Antonio Oteiza gaur gure artean ikitzeaz gain, Antonio Oteizaren obrea, eta obra bakarrik ez, Antonio Oteiza beraren legadu guztia gure esku artean esatea. Ohore mundiba eta ohore mundiba egin batera, izugarrezko ardura, izugarrezko erantzukizuna. Es un auténtico motivo de orgullo y es un momento para hablar del corazón y dejar paso a las emociones y los sentimientos, porque como alcalde de Azkoitia y como presidente de la Fundación Antonio Oteiza, me incito a que es un sentimiento que comparte la totalidad de la Junta de la Fundación y la totalidad de los que estamos aquí. Es un momento en el cual a uno le marca la emoción y es el momento para dar paso a las emociones, como no, y a los sentimientos. Porque además de ser un auténtico orgullo que Antonio y ustedes nosotros, es aún más el que podamos hablar de la Fundación Antonio Oteiza. La Fundación Antonio Oteiza, que además de implicar la recolección de esa ingente obra que tiene Antonio a lo largo de todo el mundo en torno a la Fundación, estamos hablando de que Antonio lega su propia persona y su propia obra a la Fundación Antonio Oteiza. Y eso, además de ser un auténtico motivo de orgullo, es una gran responsabilidad. Porque, como bien podemos ver en el breve vídeo, donde es imposible repasar y resumir la vida de Antonio en sus diferentes facetas de hombre humano, con unos valores realmente sólidos, hombre religioso, hombre espiritual, escultor, pintor, aunque él diga que no es pintor, ahí está la expresión de su pintura, un aventurero, en definitiva muchísimas cosas. Y en el propio Antonio, al final, se resume, yo diría que lo universal de ser vasco al final, ¿no? La persona vasca, el hombre y la mujer vasca, muy arraigados a su tierra, como no puede de otra forma, pero completamente abiertos al universo, abiertos a la universalidad, donde no se siente forastero en ninguna parte, lo decía el propio Antonio en el vídeo. Y ese es por lo menos el mensaje que quiero trasladar hoy. Lo que hacemos con esta fundación es al final, además de enseñar lo que tenemos entre manos, que es mucho, que es la obra, una pequeña parte de la obra de Antonio Oteiza y una pequeña parte del legado de Antonio Oteiza, porque además de la propia obra está la explicación de quién es Antonio, la explicación de toda su vida a lo largo de sus muchos años, pero al final lo importante que se explica en esta pequeña sala y lo que quiere llevar adelante la fundación es, siguiendo las palabras del propio Antonio, que sea una fundación completamente abierta, que además de enseñar lo que tiene, que esté completamente receptiva a recibir lo que hay a lo largo del mundo, siempre sobre esos valores humanísticos de profunda raíz humana, cuyo exponente principal es el propio Antonio. Guretzat da ohore handia da. Lan sare izan da, lan luze izan da, baina azkenean lorturiko zerbait. Antonio Oteiza gure artean egitea eta Antonio Oteizaren batera bere obra guztia. Azkoitik mundura zabaltzen den obra. Y a su vez es una vuelta a tus orígenes, Antonio. Una vuelta a Azkoitia, porque yo sé sinceramente que te sientes azkoitiano, de corazón y de sentimiento. Aquí está una parte muy importante de tu familia. Y por tanto te sientes de aquí, te sientes de Azkoitia, eso es una cuestión a remarcar. Y lo que queremos con esto, con esta fundación, es a su vez dar un pequeño salto como municipio y tratar de aglutinar en torno al municipio de Azkoitia 4 elementos que a nosotros nos parecen fundamentales. Acabamos de estrenar un pequeño logo, el nuevo logo de Azkoitia, que es Azkoitia, Universo del Arte y la Cultura. Un logo que, al igual que la propia figura de Antonio Oteiza, es un logo abierto al universo y a su vez protector del propio pequeño universo que es Azkoitia y que es lo vasco en definitiva. Ahí tenemos 4 elementos que los hemos ido cultivando a lo largo de estos últimos 2 o 3 años. Hermano de Antonio, ahí en Bastarricalde, vinculando claramente la propia figura de Jorge, y con la figura de Jorge y con la figura de Antonio, vinculando a los Oteiza a su lugar natal, a su Azkoitia natal. Por otra parte tenemos el Palacio Insausti,
con la obra importante de José Alberdi Burrunchalli, que lo inauguramos en septiembre del año pasado, y por otra parte tenemos este pequeño museo, que es una especie de camino que empieza, una pequeña vía que empieza para poder ir aglutinando al final todo el mundo artístico y todo el mundo cultural en torno a Azkoitia. Y por otra parte, como no puede ser de otra forma, tenemos un casco histórico, un conjunto monumental realmente hermoso, que a su vez podríamos decir que se inicia en torno al Palacio Balda, en torno a la Plaza Balda y en torno también al Batarrabi de Otiza. Al final, con estos 4 elementos, Azkoitia se pone en primera división en lo que respecta a todo el mundo del arte y la cultura. Un reto importante que en estos últimos 2 o 3 años lo hemos conseguido. Pero además de un reto importante, es una inmensa responsabilidad. Una inmensa responsabilidad, como lo es que tengamos hoy entre nosotros al propio Antonio y que tengamos la responsabilidad de enseñar y de difundir tanto la obra de Antonio como, de acuerdo con los propios estatutos de la Fundación, la obra de todos aquellos artistas que tengan algo que ver con Azkoitia. Y uno de sus exponentes principales es el propio Antonio, tal como hemos dicho, un azkoitiarra universal, un vasco universal. Eskerrik asko, Antonio, zure etxean zaude.